también vuestros familiares. A ver, ahora. Perfecto. Pues vamos con la presentación referente a la diatermia Tecare, ¿de acuerdo? Es la marca que nosotros comercializamos. Tecare hace un poquito ahí el juego de palabras sobre la terapia Tecar o Tecarterapia. El concepto técnico o la definición técnica de Tecar sería transferencia energética, capacitiva y resistiva. Es decir, hablamos de un modo de aplicación mediante dos tipos de electrodo, el capacitivo resistivo. Cualquier diatermia que utilice este sistema de transmisión, es decir, el circuito eléctrico formado entre estos electrodos, ya sea capacitivo o resistivo, junto a una placa de retorno para formar el circuito eléctrico, son las que se denominan TECAR o TECAR terapia. Diatermia, como sabéis, es un concepto más global que haría referencia al calentamiento del tejido biológico producido o conseguido mediante el paso de una corriente eléctrica. Por lo tanto, dentro de diatermias también se consideran otros sistemas, como podéis ver en imagen, pues no sé, microondas, por ejemplo. La gran diferencia de las diatermias tradicionales con TECAR es que los sistemas de diatermia o termoterapia clásicos tienen un calentamiento del tejido biológico desde un foco externo, como podría ser el cabezal, ya digo, de un microondas o de una onda corta, un cabezal que emite una onda electromagnética que se propaga en el aire, en el espacio, y que calienta, como digo, desde el exterior, sobre todo planos más superficiales, y que va alcanzando una cierta profundidad. Podríamos debatir qué profundidad alcanzan. Lo que sí está claro es que a nivel profundo pues llega menos energía y se produce menor calentamiento de los tejidos. En cambio, el sistema TECAR lo que hará es generar un aumento de temperatura interna desde el interior del tejido, desde el interior de cada una de las células que se encuentren en el circuito eléctrico que vamos a establecer, como vemos en imagen, entre un electrodo que vamos a llamar electrodo activo o electrodo móvil, ya sea mediante el sistema capacitivo o el sistema resistivo, y una placa neutra que está en la parte inferior de la imagen, que normalmente se mantiene fija y se recomienda colocar en alguna zona amplia y blanda de nuestro cuerpo, evitando contornos óseos o zonas donde se pueda sobrecalentar a nivel de, ya digo, rebordes óseos, como pueda ser una espina tibial, por ejemplo. Es recomendable que esté siempre bajo zonas amplias y con el mayor apoyo posible. Este circuito lo que va a generar, mediante las frecuencias que vemos en el margen izquierdo de la pantalla, van a generar de entrada el paso de esa corriente eléctrica y la aceleración o el incremento en el desplazamiento de las cargas eléctricas presentes en nuestro tejido en forma de iones. Como sabéis, todas nuestras moléculas están cargadas eléctricamente y las frecuencias que se utilizan para la tecarterapia, debido a su longitud de onda, permiten un desplazamiento que provoca un intercambio iónico a nivel celular, ¿de acuerdo? Entre la matriz extracelular y el interior de la célula. De forma que el primero de los efectos, por tanto, es un efecto puramente eléctrico, un efecto no térmico. Pongo en pantalla el esquema de todos los efectos que podemos generar con la diatermia Tecare, empezando por la baja potencia. Sería básicamente el efecto que estamos ahora explicando, es decir, el incrementar ya en baja potencia, con un paso de corriente mínimo, incrementar ese desplazamiento o ese intercambio iónico. De forma general hablamos del concepto de bioestimulación celular, una bioestimulación, repito, totalmente
eléctrica no térmica, por eso hablamos de una aplicación atérmica o subtérmica incluso, que se va a utilizar sobre todo, muy recomendada, en patología aguda, donde tengamos dolor agudo, donde tengamos inflamación, edema, hematomas postraumáticos, situaciones posquirúrgicas en las que, como sabéis, pues no es el momento, ¿no?, de aplicar calor ni de realizar demasiado trabajo, sino que buscamos un efecto analgésico y antiinflamatorio o de reducción, reabsorción de edemas, por ejemplo. Esta baja potencia incrementa, veis, el metabolismo o la producción de ATP a nivel celular, aumenta sobre todo también esos procesos osmóticos de intercambio de fluido en la reabsorción de edemas y un equilibrio del concepto de potencial eléctrico celular. Se ha estudiado que cuando hay una lesión o un daño celular, esa célula pierde su capacidad eléctrica, su potencial se reduce, ¿de acuerdo? Y con la terapia TECAR se ha visto que, por ejemplo, pasando el electrodo 3-4 repeticiones sobre la misma zona, se consigue reequilibrar ese potencial eléctrico medido en milivolts. Todo esto ocurre, como digo, con un paso de corriente mínimo, una intensidad de paso mínima. Cuando programamos una potencia ya más alta, ya en situación de media potencia, y ya empezamos a generar un flujo eléctrico mucho más intenso y aquí la corriente empieza a encontrar una resistencia eléctrica, una impedancia por parte de nuestro tejido. Sabéis que hay tejidos lógicamente más conductores, en función, unos más, otros menos, en función sobre todo de la proporción de agua y de vascularización de dichos tejidos. Por ejemplo, el músculo siempre es un tejido mucho más conductor. En el otro extremo, es decir, en cuanto a tejidos mucho más resistentes, tendríamos el hueso. En definitiva, tengamos más o menos, o encontremos más o menos resistencia, el efecto, vuelvo atrás, va a ser o va a tener una profundidad absoluta. Todos los tejidos que se encuentren dentro de este circuito reciben el paso de la corriente y, por tanto, estos efectos fisiológicos se producen en la totalidad de ese circuito eléctrico. Bien, cuando yo establezco, como digo, una potencia media, ahí es donde empezamos a apreciar cambios en el incremento de la temperatura interna. Digamos que cada uno de los tejidos, cada una de las células ofrece esa resistencia eléctrica y a partir de ahí se genera, se disipa una potencia que se manifiesta en forma de temperatura. Hablo de temperatura ya que es desde el punto de vista físico, cuando tenemos, por ejemplo, fiebre, hablamos de aumento de temperatura, para diferenciarlo del concepto calor, que serían todos aquellos métodos que nos ofrecen ese calor desde un foco externo, ¿no?, como hablábamos en el microondas. ¿De acuerdo? Bien, cuando empieza a aumentar la temperatura interna del tejido, se producen también mecanismos termorreguladores naturales de nuestro organismo. Sobre todo nos referimos al aumento del flujo sanguíneo, primero en cuanto a microcirculación, más adelante una vasodilatación más amplia, ya digo, como compensación o como mecanismo de refrigeración de nuestro cuerpo. Ese aumento en el flujo sanguíneo, en la vasodilatación, lo que conlleva inmediatamente es un aumento en la nutrición, en la oxigenación del tejido. Esta oxigenación será muy útil desde el punto de vista clínico, pues para acelerar procesos de cicatrización o de reparación tisular. También en el ámbito de la fisioterapia, muy útil para equilibrar o recuperar todo lo que son hipertonías, situaciones de aumento en el tono, en la contractura de la musculatura. Por último, si aplicamos una potencia muy alta, lo que vamos a tener es una situación de hipertermia, una sensación muy intensa de aumento de temperatura,
que lo que va a generar sobre todo, o la usaremos en situaciones, en fases crónicas, en patología degenerativa. Esta hipertermia ayudará a reducir situaciones fibróticas, mejorará o reducirá la rigidez, por ejemplo, a nivel articular. Ya digo, en situaciones de patologías degenerativas, artrosis, todo este tipo de situaciones más crónicas. Bien, este cuadro, potencia baja, media, alta, siempre a nivel práctico lo vamos a relacionar con una escala de sensación térmica por parte del paciente. Seguro estáis pensando que es una medida muy subjetiva. Que siempre nos va a situar perfectamente si estoy trabajando una baja potencia, es decir, fase aguda, una potencia media, fase subaguda, o una potencia alta en fases crónicas. La escala de sensación térmica la confeccionamos de 0 a 5. El 5 hay que entenderlo como el máximo tolerado por esa persona. Bien, situaciones de sensación térmica entre 0 y 1 las encuadramos en la baja potencia, fase aguda. El 2 y el 3, en cuanto a sensación térmica, los situamos en potencia media, fase subaguda, y 4 y 5 serían para trabajo en alta potencia, en hipertermia, fases crónicas. Deciros que la producción de temperatura interna se basa desde el punto de vista biofísico en estos conceptos o leyes físicas. Ley de Ohm. Aquí lo que nos dice es que la intensidad eléctrica que pasa por el tejido, ese flujo eléctrico, cuando se multiplica por el diferencial de voltaje, es decir, la corriente entra con un voltaje sub cero, encuentra una resistencia eléctrica en el recorrido y por lo tanto llega a la placa con un voltaje diferente, un voltaje sub 1. Bien, cuando la intensidad eléctrica circulante se multiplica por ese diferencial de voltaje, da como resultado una potencia eléctrica. Esta potencia eléctrica es la que os comentaba que se genera, es el resultado, ¿verdad? O se disipa desde el interior del tejido hacia el exterior. Dicho de un modo más sencillo, la temperatura del cuerpo, nuestro cuerpo, es el que calienta el electrodo y no a la inversa. Otro de los, relacionado con la ley de Ohm, otro de los efectos físicos que produce la temperatura es el efecto Joule, que sería el paso, pues eso, de una corriente eléctrica a través de una resistencia. Y por último, el principio del condensador eléctrico. Ahora, una vez que entremos en cómo funciona el capacitivo, por ejemplo, lo podremos ver de una forma más gráfica. Aquí veis un poquito de una forma también gráfica, pues en la columna de la izquierda todo lo que tiene relación con la ley de Ohm, el efecto Joule, que sería, por ejemplo, veis el calentamiento de una resistencia eléctrica, y a la derecha un esquema del principio o de un condensador eléctrico, que se basa, lo vemos ahora en la explicación del sistema capacitivo, se basa en la condensación o almacenamiento de cargas que se produce en un electrodo, en este caso el sistema capacitivo, un electrodo que lleva una placa metálica interna y un aislante que hace este efecto de condensación o de almacenamiento de cargas. Por lo tanto, el capacitivo es un electrodo, ya digo, fabricado como un condensador eléctrico o un dieléctrico y que permite, como vamos a ver ahora en esta imagen, condensar la mayor parte de la actividad eléctrica justo debajo del electrodo activo, del electrodo móvil que vemos en la parte superior del diagrama. No hay que olvidar, y repito, que hay una acción tanto en capacitivo resistivo con una profundidad absoluta, pero el capacitivo proporcionalmente condensa o da mayor actividad eléctrica, como digo, justo debajo del electrodo. Por esa razón, hablamos de que estimula principalmente los tejidos blandos, desde la piel, tejidos subcutáneos, músculo, sobre todo a nivel de fisioterapia, sin olvidar también que tiene mucha y muy buena acción
sobre el sistema o el tejido, entre comillas, más blando de nuestro organismo, que sería el sistema vascular. Por favor, apagar los micrófonos, por favor, el que lo tenga activado. Gracias. Ya, Juan Carlos, Sí, puedes seguir. sí, adelante, gracias. A ver, Vale. ahora... Escucha, Juan Carlos, estás sin cámara y con la presentación otra vez ahora. Y estás sin cámara. Sí, vale. ¿Mejor activo la cámara? O No, bueno, como quieras. Quizá mejor luego Sí, cuando... es que soy muy feo, Nacho. Venga, vale. Mejor, mejor que ya me vean al final. Bien, el capacitivo es el que vamos a utilizar, ¿verdad? Cuando nos interese trabajar tejido blando. Otros conceptos importantes, muy importantes de cara a la clínica o a la estrategia clínica, es tener en cuenta que el capacitivo va a darnos, como veis, mayor acción a nivel local, de una forma más focalizada. Por lo tanto, cuando estemos delante de patologías reducidas, nos puede ser muy útil. Otro concepto importante a la hora de usar capacitivo, pensad que el capacitivo requiere una aplicación dinámica. Si yo me quedo fijo, estático en una zona durante varios segundos, sobre todo si estoy en potencias medias o altas, voy a molestar, se va a acumular, se va a almacenar mucha actividad térmica y acabará molestando. Por lo tanto, requiere siempre un trabajo más dinámico. Nos puede ser muy útil, como decía, a nivel de cutáneo, a nivel de tejidos blandos, reducción, por ejemplo, de tejido adiposo, para la fisioestética, donde también a nivel reafirmante tiene resultados muy rápidos. ¿Vale? Y como concepto también vamos a apuntar desde el punto de vista físico, relacionado con la ley de Ohm que hablábamos, el capacitivo siempre, por definición, al llevar un aislante, nos va a dar valores de resistencias altos. Veremos en pantalla dónde tenemos el dato de esa resistencia. Y, por lo tanto, de forma inversamente proporcional, si la resistencia es alta, la intensidad de paso va a ser más bien baja, comparativamente hablando al resistivo. Pasamos precisamente al sistema resistivo. Como veis en esquema, el resistivo es un electrodo metálico sin ningún tipo de aislante y la placa también evidentemente metálica. Por lo tanto, aquí ya tenemos un flujo directo entre electrodo y placa. No hay ningún material aislante en el circuito. Ahora bien, aquellos tejidos duros como el hueso, que vemos en el gráfico, también el tendón, también la articulación, entendiendo todo el complejo osteoarticular, es decir, cápsula, ligamentos, inserciones tendinosas, todo ese complejo, ¿verdad? Articular, se convierten de forma natural o se comportan como si fueran justamente condensadores eléctricos, ya que su resistencia es muy alta y las cargas eléctricas que circulan en el circuito, como veis, se van a ir condensando, se van a ir almacenando alrededor, de forma tridimensional, alrededor de esos tejidos más duros. Conceptos también que nos pueden dar ideas a nivel de uso de terapia, ¿verdad? A diferencia del capacitivo, el resistivo hay que entenderlo como un flujo más global en todo el circuito. Ya no se almacena debajo del electrodo, sino que nos dará un efecto integral con mayor recorrido en ese circuito eléctrico que nosotros establezcamos. Por lo tanto, se recomienda, por ejemplo, con muy buen efecto en estableciendo circuitos largos, en radiculalgias, por ejemplo, colocando la palma de la mano sobre la placa y el electrodo resistivo a nivel de la salida radicular cervical. ¿De acuerdo? Según este esquema, la corriente eléctrica pasará a través de toda esa extremidad superior. Hablamos de radiculalgias, también muy interesante para hacer un trabajo global en cadenas musculares o miotendinosas. A diferencia del capacitivo, el resistivo se puede o recomendamos empezar con una aplicación estática hasta que esos tejidos duros van generando la temperatura interna y a partir de ahí
aplicamos un pase del electrodo más lento en general que con el sistema capacitivo. Un aspecto también muy bonito para la fisioterapia es el uso del sistema resistivo, ya no con el objetivo únicamente de trabajar tejidos duros, sino el poder combinarlo con el ejercicio, con técnicas manuales, en las cuales, por ejemplo, vamos a realizar, pues no sé, por poner un ejemplo muy sencillo, una contracción isométrica de un músculo, colocando, por ejemplo, el electrodo resistivo sobre el cuádriceps. Si yo realizo una contracción isométrica a nivel de cuádriceps, ese cuádriceps gana tensión debido a esa contracción y esa mayor tensión produce mayor resistencia al paso de la corriente, de forma que el cuádriceps se convierte en ese condensador eléctrico. Es decir, utilizamos el ejercicio, ya sea una contracción isométrica, como hemos explicado, pero también, o con mayor medida, si es isotónica, si aplicamos resistencias concéntricas, aún más en excéntrico, ¿vale? Aún más se convierte en un condensador, o incluso realizando estiramientos. Al poner en estiramiento, por ejemplo, una cadena musculotendinosa, toda esa cadena muscular pasa a ser ese condensador eléctrico. De forma que el ejercicio o técnicas manuales, una tracción articular, hace que la corriente resistiva se concentre en aquella estructura que a mí me interesa, mediante, como digo, una contracción, un estiramiento o técnicas de tipo manual. Espero haberme explicado suficientemente bien. Muy bien. Por último, a nivel de biofísico, a nivel de resistencias, pues el resistivo, al no llevar ningún aislante, nos da por definición resistencias más bajas, lo cual significa que las intensidades de paso son bastante mayores a las del capacitivo. Hago énfasis en esto porque en el uso de una aplicación práctica da quizás la sensación contraria. Me explico, el capacitivo da una sensación térmica muy rápida y muy intensa, parece que haya mucha cantidad de intensidad, pero no es así, es más bien al contrario de lo que parece. Aquí vemos la configuración de la pantalla de los modelos Compact y Power. La gama de equipos Tecares son 3 modelos actualmente. El Compact, que sería el modelo portátil, que lleva este tipo de pantalla. Y la gama más alta en potencias, que sería Power, versión, vamos a decir, la versión anterior a la actual, que sería la versión Plus, ¿vale? Dicho de otro modo, la gama se compone de 2 equipos con máximos de potencia, Plus, versión actual, y Power, la versión anterior. Y el modelo Compact, que sería un modelo más reducido de tamaño, muy portátil, con algo menos de potencia, pero no, ni mucho menos, poca potencia. En pantalla vemos 2 barras, la de la izquierda, barra de potencia, donde graduamos la potencia del 0 al 100%, en este caso aparece el 6% de potencia. Vemos en esa barra, en la parte inferior, la barra, o sea, una franja negra, que es la que nos marca la potencia programada. Cuando se pone en uso, aparece por debajo de esta barra negra una zona sombreada, que es la potencia efectiva o la potencia disipada. A la derecha tenemos la barra de tiempo, luego tenemos el icono de selección del sistema capacitivo o resistivo, la selección también de la frecuencia, en este caso aparece 720. Los modelos Plus y Power son multifrecuencias, podemos escoger entre 420, 500, 720 y 1000 kHz. En cambio, el Compact viene con la frecuencia más utilizada o estándar de 500. Para los que tengáis equipos multifrecuencia, deciros que las más altas son las que vamos a usar cuando queramos dar mayor actividad eléctrica, digamos, en superficie, y las frecuencias más bajas, 420 y 500, que es la más usada, como digo, se recomiendan para trabajo más profundo, sobre todo, en general, más lesiones de aparato locomotor. En cambio, 1000, por ejemplo, sería la que utilizaríamos
o más recomendada en fisioestética. Luego vemos un icono a la derecha, ¿verdad?, del capacitivo. En este caso nos indica emisión continua. Aquí también podremos elegir emisión pulsada, que veremos un poquito más adelante. Por último tenemos iconos de tiempo y luego haremos énfasis también en estos 11 julios, ¿verdad?, que aparecen en pantalla. Aquí lo que vamos a tener es la dosis en cuanto a energía en julios. Sabéis que julio es la unidad de energía. Por lo tanto, nos irá marcando la dosis energética de esa sesión. ¿Bien? Nosotros podemos limitar la sesión o bien por tiempo, como aparece ahora en pantalla, o si pulsamos al icono del reloj, podemos entrar en la programación de la sesión por dosis energética. Me explicaré un poquito más adelante respecto a esto. Por último, en la parte alta de la pantalla vemos el valor de la R, de la resistencia, en ohmios. En este caso son los 160. Por lo tanto, el equipo nos permite tener siempre en pantalla la cifra de ohmios de resistencia, que es cambiante en tiempo real. Este es un parámetro que nos puede servir de seguimiento. Por ejemplo, yo puedo comparar cómo es la resistencia del circuito eléctrico que estoy usando, por decirlo así, pongamos en una rodilla en situación de rigidez articular, y la puedo comparar con la rodilla contralateral, suponiendo que está sana. Podemos valorar o ir haciendo un seguimiento de las sesiones en cuanto a esa diferencia en la resistencia de los tejidos. También os quiero dar un dato. Para el sistema resistivo, sabemos que entre 39 y 60 ohmios es el rango óptimo en cuanto a eficacia terapéutica del sistema resistivo, ¿vale? Ahí disponemos según la zona anatómica que tratemos, es difícil situarnos en ese rango óptimo. Por ejemplo, si yo tengo el tobillo o la muñeca, que son articulaciones con muy poco tejido blando, por lo tanto son articulaciones, si me permitís la expresión, muy óseas, ¿de acuerdo? Ahí tengo grandes resistencias. Cuando esas articulaciones están en el circuito, como digo, es difícil situarnos en el rango óptimo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, podemos utilizar, y hablaremos de ello también, las placas de retorno adhesiva que nos permiten cuadrar o cerrar más el circuito de forma que nos permita situarnos en esos rangos óptimos. En cuanto a los julios, veis en pantalla datos que ya podemos también aproximar bastante en cuanto a esa dosis óptima para cada situación o cada fase clínica. Entendiendo que estos julios, por ejemplo, en fase aguda entre 15.000 y 20.000, son los que se van a aplicar en la zona, en el área afectada, en la zona local, ¿de acuerdo? No significa que la totalidad de la sesión sean esos julios, porque también podemos hacer trabajo fuera del área afectada, con lo cual la cantidad de julios total de la sesión puede ser superior, ¿vale? Pero sí sabemos estos datos son más o menos los aproximados para tener un buen resultado en cada una de las fases clínicas. Por último, en cuanto un poco al repaso de los conceptos que podemos aplicar en el equipo, TCARE tiene la opción de aplicar o dar una emisión continua, sobre todo cuando nos interese el efecto térmico, que es lo más habitual, ¿verdad? En fases subagudas, fases crónicas, potencias medias o altas, si recordáis, o bien una emisión pulsada, muy interesante, para esa fase aguda en la que no nos interesa el incremento térmico, en la que queremos un efecto atérmico y podemos aplicar la emisión pulsada. Esta emisión pulsada la podemos graduar de 1 a 5 hercios, es decir, de 1 a 5 interrupciones por segundo, con lo cual nos permite interrumpir la emisión lo suficiente para trabajar potencias más altas de forma atérmica. Pasamos, si os parece, a lo que serían diferentes estrategias clínicas o métodos de trabajo
os voy a explicar diferentes modalidades o estrategias y he pensado que la primera estrategia dada la situación actual, nuestro presente y el futuro más inmediato, va a ser el tema me refiero, soy consciente que la mayoría de clínicas en este momento están cerradas o trabajando muy, muy, muy poquito, lo cual, bueno, pues sobre todo os envío mucho ánimo porque esperemos que no dentro de mucho estemos ya de nuevo en marcha, con lo cual yo creo que la primera fase en la vuelta al Juan trabajo Carlos, ¿has quitado la va a presentación? ser, Juan Carlos, ¿has quitado la presentación? sí, Sí. a ver, perdón, un segundo. Ocurre que me salió, Nacho, de golpe, la pantalla con todas las ventanas. Ahí ya la he puesto otra vez. Perfecto. ¿Sí? Sí, Ahora estoy. Gracias, por avisarme, Nacho. perfecto. Bien, os Gracias. decía que, sí, os decía que cuando volvamos a nuestro trabajo diario, ¿verdad? Evidentemente tendremos que plantear medidas sobre todo higiénicas, medidas de prevención que pasan por desde la desinfección de sala, materiales, ya sea simplemente con agua, jabón, en cualquiera de los accesorios que utilicemos. Evidentemente, ah, el uso de sabanillas, de guantes, de mascarillas, una ventilación adecuada de la sala. Y a nivel de accesorios, os comentaba antes el tema de placa de retorno adhesiva que veis en la imagen superior. También el uso del sistema resistivo automático, el modo auto, en aquellos equipos que disponéis de él. Para los que no disponéis del modo automático, también cabe la posibilidad del uso de este cable que vemos en la imagen inferior derecha, que llevan electrodos adhesivos, repito, para el modo resistivo y se puede adaptar a vuestros equipos, aunque no dispongan del modo auto. Y este uso, tanto de placa adhesiva como electrodo adhesivo, nos permite trabajar la diatermia sin contacto físico, ¿de acuerdo? Os pongo varios ejemplos del modo auto. ¿Cómo sería el uso, por ejemplo, en raquis? Aquí es un uso bastante efectivo, tanto en lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, cualquier aspecto raquídeo, en el cual, como veis en pantalla, aquí vemos un cable adhesivo con 4 electrodos, ¿de acuerdo? Existe, perdón, el cable con 2 electrodos, 4 y 2 para los que dispongáis del modo auto y utilizaríamos un electrodo para los que no disponen de ese modo auto, ¿vale? Aquí estamos utilizando la placa adhesiva a nivel abdominal, 2 electrodos en una cadena en una cadena paravertebral y 2 en la otra línea paravertebral. Si tuviéramos 2 electrodos sería 1 y 1, ¿de acuerdo? Vamos a recomendar aquí una potencia en modo continuo, principalmente, que nos llegue a dar una sensación térmica entre 3 y 4/5 durante 30 minutos. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, para una fascitis plantar. Aquí vamos a colocar la placa adhesiva en el dorso del pie y los electrodos adhesivos colocados en la fascia plantar. Un tema muy importante cuando usemos electrodos adhesivos es que los electrodos, si son 2, por ejemplo, han de quedar de forma equidistante y de forma simétrica con respecto a la placa, para que no se pueda producir, digamos, un sobrecalentamiento de uno de los electrodos, el más cercano a la placa en este caso, y distribuyamos la corriente y la temperatura de una forma equilibrada entre ambos electrodos. Igualmente, como la fascitis normalmente la encontramos en una fase avanzada, una fase crónica, pues recomendamos una sensación térmica alta
media alta, entre 3 y 4 sobre 5. Normalmente en las sesiones en automático os recomiendo aplicaciones más largas en cuanto a tiempo, ¿vale? Aquí veis 30 minutos, mínimo yo diría unos 20, pero en la modalidad automática normalmente las sesiones se acostumbran a recomendar un poquito más largas, ¿de acuerdo? Otra aplicación muy efectiva, muy práctica para todos tipos de fracturas. En este caso he colocado en la presentación una fractura de cabeza humeral, incluso con osteosíntesis. Deciros que no hay contraindicación de uso en osteosíntesis, ya que cualquier material metálico, si recordamos la ley de Ohm, su resistencia eléctrica, me refiero ya sea una placa, prótesis, tornillos, estos materiales no ofrecen resistencia eléctrica, son superconductores. Su resistencia eléctrica es cero, con lo cual no van a generar o no van a disipar potencia eléctrica, por lo tanto no están generando temperatura. Bien, decía que en fracturas es muy útil y muy eficaz simplemente el establecer un flujo eléctrico, un circuito eléctrico con el sistema resistivo. En el caso de la cabeza humeral, podríamos colocar al paciente en supino con la placa adhesiva a nivel escapular y los dos electrodos adhesivos en la epífisis distal del húmero, ¿de acuerdo? Me refiero siempre que el paciente pueda situarse de una forma relativamente cómoda. Si no, podemos colocarlos un poquito más arriba o incluso más abajo, en nuestra muñeca o en cualquier otro lugar de la extremidad superior, siempre de forma equidistante con respecto a la placa, recordarlo, y el paso de ese flujo eléctrico resistivo va a ayudar a acelerar el proceso de reparación y de consolidación de la fractura. Empezamos la primera semana en sensaciones térmicas muy bajas, evidentemente, cuando hay dolor reciente, ¿verdad? En la primera semana estaríamos en 0, en 1, y progresivamente, segunda semana ya probablemente nos permitirá una cierta temperatura, ya estaríamos en torno al 2, progresivamente podríamos llegar incluso al 3, no hace falta más temperatura en estos casos. Y como veis también hablamos de una sesión larga en tiempo, pero muy útil, ¿de acuerdo? Otro ejemplo más, quizás desconocido para algunos, el uso de ese circuito resistivo para drenar extremidades inferiores. Simplemente en supino con la placa adhesiva a nivel lumbosacro y electrodos adhesivos en la planta del pie, ¿verdad? Si tuviéramos el cable este con 2 electrodos, pues 1 en cada planta del pie. Ahí recomendamos una sensación térmica también baja de 1, puede llegar al final de la sesión incluso a una sensación un poquito de 2, por ejemplo a nivel de tobillos, que es donde, como os decía, hay más resistencia y ahí el paciente puede ir notando con el tiempo, con esos 45 o 60 minutos, puede ir notando una ligera percepción térmica, pero la base o la estrategia sería una aplicación básicamente atérmica que mejora todo el sistema venoso de drenaje con muy buena efectividad. He puesto algunos de los ejemplos en modo automático y cuando queramos, por ejemplo, pasar a una aplicación ya con electrodos activos, ¿de acuerdo? Electrodos activos, estamos hablando en situación, imaginad, todavía en prevención o con medidas higiénicas, ¿no? Aún en la post-COVID, ¿de acuerdo? Aquí no vamos todavía a utilizar la terapia manual. Estamos trabajando aún con guantes y queremos pasar el electrodo, pero he pensado en no usar demasiado cambio de electrodos o de accesorios. Es decir, por ejemplo, vamos a
utilizar un solo electrodo capacitivo, que incluso yo recomendaría que este electrodo capacitivo fuera personalizado, es decir, que cada paciente, digamos, comprara su electrodo y con este electrodo podemos hacer toda la sesión, ¿de acuerdo? Ya digo que son un poco medidas o ideas para ingeniarnos el empezar a usar la diatermia con el menor riesgo posible y de una forma económica, ¿no? Entre comillas, ¿vale? Bien, el capacitivo usado por sí mismo y solo capacitivo puede ser muy útil para mejorar o acelerar procesos de cicatrización, ya sean heridas cutáneas, trabajando el electrodo capacitivo, la medida pequeña del electrodo capacitivo alrededor de toda esa cicatriz para vascularizar, buscando una sensación térmica en torno al 2, 3, si no hay dolor. Si hubiera dolor, buscaríamos menos temperatura. Y os aseguro que va a ser un cambio espectacular en esa cicatriz en cuanto a cierre. También muy indicado a nivel de úlceras por decúbito. Trabajar alrededor de esas úlceras, creedme que os va a ayudar mucho a acelerar el cierre de esa cicatriz. Pero ya no solo a nivel cutáneo, también en cicatrices perdón, en procesos de cicatrización de roturas fibrilares a nivel muscular. También el capacitivo, os dije al principio, es el que nos va a ayudar a reabsorber mejor los edemas. No quiero en esto contradecirme, me explico. Hemos visto una aplicación automática resistiva para drenaje global de toda la extremidad inferior. En este caso, con el capacitivo, y dado su aspecto de acción mucho más local, hablo de drenajes, por ejemplo, en un tobillo recién lesionado con un esguince, por ejemplo, de un ligamento lateral externo, que tendría el aspecto que vemos en imagen, ¿verdad? Y buscamos un drenaje local de todo ese área perimaleolar o del dorso del pie, ¿de acuerdo? El uso del capacitivo de forma atérmica, una vez más, pues teniendo, por ejemplo, la placa adhesiva en la planta del pie y trabajando todo el dorso, el maleolo, de forma atérmica, va a ser muy útil para reabsorber este edema. Y si además del uso local en atermia del capacitivo aplicamos complementariamente a nivel de la estación linfática proximal más cercana, en este caso el hueco popliteo, ahí podemos aplicar todo lo contrario, una hipertermia que vasodilate bien toda esta zona vasculolinfática, de forma que calentamos mucho la estación linfática, vasodilatamos a distancia y drenamos a nivel local. Por termodinámica de fluidos habrá un efecto, entre comillas, un efecto de succión o de un efecto de llamada. Es decir, todos los fluidos acumulados a nivel distal en el tobillo van a ir a refrescar esa zona que yo he hipercalentado, ¿de acuerdo? Entonces, esta combinación de hipertermia en la estación linfática proximal y drenaje a nivel distal será muy efectiva. Ahí os recomiendo dedicar también, en la medida que podáis, un tiempo mínimo de 20 minutos, 30, aún mejor. ¿Vale? Otra aplicación capacitiva interesante para desinflamar, para dar analgesia local, sería todo lo que tiene que ver con capsulitis, bursitis. Vemos en imagen una bursitis subacromial, por ejemplo. Entonces, un capacitivo que recorra la línea subacromial en atermia, o incluso ese capacitivo que os dije, ¿no?, que requiere una aplicación dinámica, en el momento en que yo lo uso en atermia, pues ya no es necesaria esa aplicación tan dinámica. Permite incluso dejar el electrodo estático de forma atérmica y veréis que es muy práctico o muy eficaz en analgesia y en reducir la inflamación de esa bursitis, ya sea subacromial, también a nivel de trocanteritis. En el caso de trocanteritis,
os recomendaría ya no una atermia de 0 o de 1, sino un pelín de temperatura entre 1 e incluso 2. He visto a veces mejores resultados que en atermia pura. No así en supacromial, ¿eh? Supacromial responde mejor con una atermia más baja, ¿de acuerdo? Bien, también anotamos capsulitis, ya sean traumáticas o capsulitis articulares posquirúrgicas, una rodilla recién operada, una prótesis de cadera. Ahí el capacitivo va a responder bien para drenar y dar analgesia, ¿vale? Estos son, como digo, ejemplos de uso del sistema capacitivo con un solo electrodo, para entendernos. Otro ejemplo muy interesante que os lanzo como idea, ¿no? El uso del electrodo capacitivo, generalmente recomendaría para este uso la medida pequeña. Cada sistema capacitivo y resistivo tienen 3 medidas. Un electrodo pequeñito de 35 milímetros de diámetro, otro de 55, el mediano. En general, el mediano es el que más se usa de forma global, ¿no? Y el grande, que sería sobre todo para áreas extensas, como pueda ser una espalda, una cadera, zonas más amplias, ¿vale? Como digo, el más usado es el mediano, pero el pequeño, por ejemplo, para esta aplicación que, como veis, entre comillas, apunto como acupuntura, sería el uso de ese electrodo pequeño capacitivo a nivel de los meridianos o de puntos específicos. Pues, por ejemplo, os aseguro por experiencia, soy acupuntor además, eh, con muy buen resultado en cefaleas, en migrañas. Ahí lo veis en el color rojo, en los gráficos con el meridiano de vesícula biliar en rojo, y nos centraríamos en el uso o en el recorrido de ese meridiano desde la zona occipital, digamos la curva occipital externa, que sería el punto de vesícula biliar 20, de inicio en ese punto, y luego recorremos toda la línea, como veis, temporoparietal, llegando incluso a la zona frontal, a la sien, y recorremos todo el pabellón periauricular, ¿de acuerdo? Ahí trabajamos en atermia. Es un buen tratamiento para reducir esas cefaleas o si son hemilaterales, ¿no? Tipo migrañas. Otro ejemplo, otra recomendación, esa terapia que llamo global sedante, ¿vale? Aquí hablamos de un tratamiento, perdón, el de cefaleas estamos hablando de un tratamiento en mínimo de 15 minutos, 15-20 minutos, ¿eh? En lo que sería, por decirlo así, un hemicráneo, ¿de acuerdo? Si queremos recorrer los dos, sería el doble, en torno a 30-40 minutos. Bien, para el tratamiento global ya requiere más tiempo, mínimo 45, entre 45 y 60 minutos. Este es un tratamiento en el cual vamos a recorrer el meridiano de vejiga. Es un meridiano que vemos en el esquema en color verde o azulado, color turquesa. Es un meridiano que recorre toda la línea media posterior del cuerpo, desde la planta del pie, talón, todo lo que es el tríceps sural, repito, siguiendo la línea media, vamos a ir recorriendo con el electrodo en forma de espiral o de hélice, ¿verdad? Subiendo, buscando una temperatura media de la sesión en torno al 2, máximo un 3 como mucho, mejor ya digo el 2, y toda esa línea media, decíamos tricepsural, isquiotibiales, glúteo, nos vamos a la zona lumbosacra y recorremos toda la línea paravertebral. ¿Qué sentido tiene esta aplicación? Bien, son meridianos, vejiga y también al que hablábamos de vesícula biliar, son meridianos que suelen dar, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, un diagnóstico energético muy yang, ¿de acuerdo? Muy de calor, ¿vale? Aquí lo que vamos a intentar en ambos, en cefaleas y en este tratamiento sedante, vamos a dar un efecto más bien atérmico
que nos equilibre ese yang, ese calor, ese exceso de dolor y resultan muy, muy buenos como analgésico y como sedación global, ¿vale? Por último, lanzo la idea que vemos de pulmón, pues también relacionado con el tema del COVID o en los cuales podemos trabajar tanto meridiano de pulmón, que recorrería la cara anterior de la extremidad superior, como su meridiano asociado, ¿verdad? El intestino grueso, también en extremidad superior, más bien la cara dorsal y externa de la extremidad superior, para potenciar esa función del pulmón y equilibrar la función respiratoria. Más ideas en esta etapa post-COVID, ¿de acuerdo? Digamos, futuro inmediato. Pues el uso del resistivo, vimos antes el modo automático con electrodos, adhesivos. Ahora os lanzo esta idea a través del uso del kit de fascias. Veis una serie de herramientas, todas ellas resistivas, se adaptan perfectamente a cualquier modelo Tecare, con una especie de clic que lleva cada una de las herramientas. Y estas herramientas, bueno, pues a nivel miofascial, ¿verdad? Pues para despegar esas fascias, realizar descarga. Perdón, un momento que voy a beber un poquito de agua. Realizar un trabajo, como digo, de despegue, de descarga, incluso también a punto de activación muscular, es decir, sobre todo con las herramientas más grandes que veis en pantalla, podemos realizar un tratamiento global a nivel de un grupo muscular o de una cadena muscular, en este caso a un ritmo más rápido, pues para mejorar su vascularización. Otros usos del sistema resistivo por sí solos, ya sea en modo automático o con un electrodo móvil o activo, sería el uso de el circuito resistivo, por ejemplo, asociándolo a técnicas de neurodinamia, como puede ser el esquema superior, en el cual colocaríamos, por ejemplo, el electrodo activo en la palma de la mano. La placa podría venir a nivel cervical o escapular y ponemos en tensión o hacemos un trabajo global de todo ese sistema nervioso periférico. Generalmente también en atermia. Otro ejemplo, el uso en edema óseo. Ahí el resistivo va a ser muy útil para, en fases agudas o álgicas, trabajando en atermia, mejorar el dolor, y en fases un poquito más avanzadas, con algo más de temperatura, en torno al 2, al 3, va a ser muy útil para revascularizar ese tejido óseo. Por último, os anoto otra idea o otra patología que sería la periostitis, generalmente a nivel tibial. Ahí, sorprendentemente, os recomiendo ya no un uso atérmico como la teoría podría indicarnos, sino que funciona muy bien trabajando en hipertermia, produciendo lo que denominamos picos de hipertermia a nivel local en el periósteo, que son bastante incómodos, pero muy eficaces desde el punto de vista terapéutico. Muy bien, ahora ya, por decirlo así, hemos pasado todas estas etapas post-COVID y esperemos que sea pronto podamos volver un poquito a esa normalidad en el uso manual, ¿verdad?, de la diatermia, que desde luego es lo óptimo, es lo más completo y es donde también nosotros trabajamos más a gusto. En este sentido, todos conoceréis, los que hayáis estado en nuestras formaciones, y si no, os comento, ¿verdad?, que el sistema más recomendado hoy día es la estrategia compuesta por esta combinación. Sería una sesión que empieza en capacitivo, un capacitivo de calentamiento o de preparación muscular, este warm-up, ¿no?, este calentamiento muscular que combinamos con el masaje y que puede durar entre 5 o 10 minutos, dependiendo del área que nos interese tratar, donde, como digo, vascularizamos toda la musculatura que tenga relación directa o indirecta con
la lesión en concreto. ¿De acuerdo? Luego pasaríamos a una fase central resistiva, es la que suele utilizar o llevarnos más tiempo. Estaríamos hablando entre 10, 15 minutos. Y esta fase resistiva, como veis en el esquema, a su vez vamos a diferenciarla en dos partes, ¿de acuerdo? La primera, en la cual el paciente está en reposo y sabemos que el resistivo actúa en tejidos duros, hueso, tendón, articulación, como dijimos. Aquí, repito, el paciente está en reposo y vamos a utilizar una potencia asociada, ¿verdad?, a la fase clínica. Es decir, si estamos en fase aguda, resistivo atérmico, fase subaguda, resistivo térmico con potencia media, y si estamos en crónico, pues potencias altas, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos conseguido esa temperatura que buscamos en función del objetivo terapéutico, pasaríamos a esta segunda parte del resistivo, en la cual, como vemos en la imagen inferior derecha, aquí vemos incluso con electrodos adhesivos, esa combinación del paso de la corriente resistiva junto a los ejercicios o el movimiento, como comentábamos antes, que nos permita también esa actuación más global en cadenas musculares, en un recorrido, digamos, mucho más global, ¿vale? Por último, la última fase, capacitiva, es una fase atérmica en la que buscamos analgesia y drenaje final, el concepto de vuelta a la calma. Vamos a ver dos ejemplos clínicos donde es bastante útil todo este esquema o esta estrategia. ¿Vale? Un poquito resumido todo lo que hemos estado hablando, las tres fases. En cuanto a frecuencia de las sesiones, mirad, si hablamos de una fase aguda, como la dosis de tratamiento es baja, los julios finales globales son pocos, vamos a recomendar una frecuencia diaria de sesiones, ¿de acuerdo? En fase subaguda podemos hablar de 2, máximo 3 sesiones a la semana, y en fases crónicas, cuando apliquemos hipertermias, recomendamos descansar 3 días entre sesión y sesión. Por lo tanto, hablamos en hipertermia, repito, de 1 o máximo 2 semanales. Bien, un ejemplo, tendinopatía de hombro, por ejemplo, una tendinosis de supraespinoso. Os recomiendo esta tabla, es muy útil para, de una forma muy visual y rápida, tener el esquema del tipo de sesión que realizo. Y, por ejemplo, si la siguiente sesión la realiza un compañero o una compañera, puede saber rápidamente qué tipo de tratamiento hemos hecho. Como veis, la primera columna sería un capacitivo con sensaciones térmicas de 3, por lo tanto, en la segunda fila, ¿de acuerdo?, la que corresponde a termia, potencia media, anoto 5 o 8 minutos de ese calentamiento, de esa vascularización, que la vamos a combinar con el masaje. Estamos hablando de recorrer, pues no sé, todo lo que es deltoides, evidentemente, trapecio superior, pectoral, incluso bíceps, tríceps, todo el área que tenga repercusión sobre la articulación del hombro. Pasamos luego a una fase resistiva, en la que ya buscamos temperatura más bien de 4, de hipertermia a nivel local en todo el manguito rotador, y que va a ir combinada pues, con la movilización articular, con ejercicios isométricos, con técnicas de descoaptación manual, de tracción, etc. Como veis aquí nos ocuparemos entre 10-12 minutos. ¿Vale? Por último, pasamos a una fase final de capacitivo atérmico, pongo 5 minutitos, que sería esa aplicación que vimos del capacitivo atérmico para una bursitis subacromial. En este tipo de lesiones de manguito rotador, os recomiendo mucho el hacer estas 3 fases, porque se está asociando una patología crónica de supraespinoso, por ejemplo, en la que estamos usando un resistivo hipertérmico. Digo, se asocia a esa situación crónica a veces a una situación aguda o reagudizada inflamatoria de una bursitis o de una tenosinovitis de la porción larga del bíceps, con lo cual tenemos que combinar una aplicación, ya digo, hipertérmica para una situación crónica, pero acabar
va muy bien acabar con esa situación atérmica o trabajo atérmico a nivel de la línea subacromial o de la porción larga del bíceps. Otra aplicación muy curiosa o interesante siguiendo este esquema, pues sería el tratar los puntos Tiger, ¿verdad? O gatillo, un poco simulando el uso de la punción seca. Me explico. Primero vamos a utilizar un capacitivo de calentamiento de todo el grupo muscular, buscando una temperatura de 3, 5 minutitos es suficiente, por ejemplo, en un trapecio superior. Y luego, con el resistivo, de una forma estática, vamos a ir aumentando la potencia hasta alcanzar esa temperatura, ese pico de hipertermia en 5, y vamos a mantener ese electrodo entre 3-5 segundos para generar, entre comillas, el efecto de la aguja, ¿verdad? De la punción seca. Es muy útil para personas que no quieran aguja o para simplemente, yo por ejemplo no estoy formado en punción seca, pues realizo un poquito ese tipo de técnica pues con el electrodo pequeñito resistivo. Se realizan varios picos de hipertermia, entre 3-4 veces, y por último acabamos con un capacitivo atérmico que da analgesia y relaja, ¿verdad?, la agresividad de la hipertermia. Os lo recomiendo y os animo a que lo probéis. Es muy, muy práctico. Estos serían ejemplos de esquemas clásicos, ¿de acuerdo? O actuales de uso. Por último, y me estoy pasando un poquito de tiempo, Nacho, me pasó un poco, pero bueno, ya estoy acabando. En 2 minutos estoy. 5 minutos, Juan Carlos. Vale, gracias. Por último, os explico un sistema que actualmente no se usa tanto, pero a mmí me sigue pareciendo muy, muy recomendable, muy práctico y muy eficaz. Se basa en cuando yo inicio o me planteo, ¿verdad?, iniciar un número de sesiones con un paciente. Esto, sobre todo, lo planteo más, por ejemplo, en un paciente crónico, una gonartrosis. Sé que voy a usar un número de sesiones amplio para una patología crónica, porque veréis, en agudo, en subagudo, pues entre 3-5 sesiones, normalmente, yo diría que en un 75% de los casos de lesiones de aparato locomotor, digo, entre 3-5 sesiones suele verse una mejoría clínica importante. No porque yo lo diga, hay un estudio realizado con más de 1000 pacientes y eso es lo que nos dice, que entre 3 y 5 sesiones, en el 75% de los casos hay una mejoría clínica. Pero cuando estoy planteándome un tratamiento en una cuestión crónica, sé que 5 sesiones no van a ser suficientes. Me plantearé un mayor número de sesiones. Bien, el esquema que os planteo ahora empieza con 1 o 2 sesiones usando nada más que el sistema capacitivo. Esto se argumenta o tiene que ver con la explicación que os di en cuanto a que el capacitivo tiene intensidades de paso más bajas que las del resistivo. Esto significa que aunque dé una sensación térmica rápida, vamos a decir que es un sistema, el capacitivo, más cuidadoso o más suave para el tejido, con lo cual cuando empezamos una diatermia con un paciente, normalmente suele haber dolor, suele estar más delicada la situación clínica y recomendamos empezar solo con uso de sistema capacitivo para posteriormente, a partir, por ejemplo, de la tercera sesión, empezar a introducir el resistivo. Me explico. Yo realizo 1 o 2 sesiones solo con capacitivo. La tercera sesión puede ser el 75% del tiempo capacitivo y el 25% final del tiempo ya introduzco el resistivo y estas proporciones se van invirtiendo de forma que poco a poco voy equilibrando la mitad del tiempo capacitivo, la mitad resistivo, para poco a poco ir invirtiendo y que acabe siendo mayoritariamente resistivo o a partir de un número de sesiones, he anotado la sexta, puede ser la séptima, la octava, usemos solamente el sistema resistivo. Os pongo, por ejemplo, el caso de un estudio clínico, que aquí evidentemente no podemos verlo con demasiada nitidez. Ahora os explico en qué se basa.
Es un estudio clínico realizado en pacientes posquirúrgicos en prótesis de cadera, para que veáis que, por ejemplo, o confirmemos que no hay contraindicación a nivel de osteosíntesis. Este es un estudio realizado en Italia con una N de 30, en la cual se establece un grupo control con 15 pacientes siguiendo el protocolo habitual de este hospital o de esta clínica, y otro grupo en que se trabaja únicamente con TECAR terapia, ¿vale? Se realiza un control en cuanto a la escala EVA de dolor y otro control en cuanto al edema, al perímetro a nivel del muslo, ¿vale? Las diferencias evidentemente son significativas en ambos controles entre el grupo TECAR terapia y el grupo que sigue el protocolo habitual, ¿de acuerdo? Y se basa en este tipo de estrategia. La primera sesión se realiza a las 48 horas, solamente con capítulo, buscando ese efecto atérmico de drenaje. La segunda sesión se realiza al cabo de 2 días, con 15 minutos de capacitivo, y ya empezamos a introducir un resistivo muy atérmico, ¿de acuerdo? Y como veis, esas proporciones de uso o de tiempo se van luego equilibrando y se van invirtiendo, ¿vale? Aquí, que no os extrañe el hecho de que se llega a la 7ª semana, es decir, en un caso así, ¿verdad?, con pacientes con edad avanzada o casos, como os decía, a nivel crónico, es bueno plantear una estrategia a 2 meses, ¿vale?, a 8 semanas. La primera y segunda semana se tratarían con 2 sesiones semanales. Primera, segunda, incluso la tercera semana puede darse esta frecuencia de 2 semanales, y luego usaríamos o proponemos una sesión semanal, ¿vale?, hasta completar esos 2 meses, si fueran necesarios, los 2 meses. Pero en general estamos hablando de como mínimo entre 10 y 12 sesiones en ese periodo de 2 meses. Bien, hasta aquí llega un poquito las ideas, la presentación de estrategias clínicas. Vale, pues pasamos Muchísimas gracias. con las preguntas, Juan Carlos. Perfecto, gracias. Voy a activar ahora la cámara en todo caso. Venga. A ver. Bueno, puedes empezar, si quieres. Vale, te voy diciendo. Vale, pero un segundo. Mira. Carlos Rodríguez te pregunta, ¿mayor tensión muscular genera mayor resistencia del tejido? Es una pregunta, perdona. ¿Mayor tensión Exactamente. muscular genera mayor resistencia del tejido al paso de la corriente? Perfecto, exactamente, sí. Sí, sí, afirmativo. Vale. Y luego, en relación con esa hay otra parecida. Y Ángel pregunta, ¿el valor de la resistencia cambia en función de la zona? Sí, efectivamente. Un segundo, perdón. Efectivamente, en función de la zona anatómica, debido evidentemente al tipo de tejido por el cual esté pasando el circuito. Es decir, plantearnos, tenemos que plantearnos si nos interesa determinados circuitos, determinados tipos de tejidos en nuestro circuito. Es decir, ¿nos interesa que la corriente pase a través de una articulación o no? Esa articulación tenemos que pensar que va a ser un condensador eléctrico, por lo tanto, ¿nos interesa que se condense la corriente en esa articulación o no? Ponía el ejemplo de un tobillo o de una muñeca. Pues si estoy delante de una fractura de coles, por ejemplo, nos interesa que el circuito pase a través de esa muñeca, porque esa muñeca va a condensar la acción eléctrica. Y para la fractura de coles nos vendrá fenomenal que la corriente se concentre en esa muñeca y aceleremos la consolidación. ¿Vale? Evidentemente, todo lo que son tejidos blandos no van a condensar tanto. Por eso utilizamos ahí el capacitivo para que la corriente se condense debajo del electrodo, que es donde está la musculatura. Vale. Juan Carlos, sigue sin cámara, ¿eh? Ya.
Estoy en ello. Madre Selecciona la mía. cámara y ya está, activarla. Voy. Venga, te intento recopilar preguntas relacionadas con eso, Sí, de la sí, por intensidad, favor. ¿vale? Y de la sensación térmica. Ujú. Eh, Te pregunta Nazaret, según la escala de 0 a 5 de sensación térmica, ¿qué porcentaje de Sí, potencia sería el máximo a aplicar? O sea, que relaciones la sensación térmica con la potencia. de acuerdo. Veréis. Disculpa una cosa, Nacho, primero, es que no me permite abrir la cámara. Me parece como inhabilitado por el organizador. Vale, te voy a convertir en organizador. Venga, a ver ahora. Ya estás. En teoría ya estás. Sí, ya estás. Venga, dispara. El micro. Espera, espera, Juan Carlos. Espera que estás sin el micro activado. Un segundo, un segundo. Ahora, Ahora ya estás. Venga. ahora estoy, sí, gracias. ¿Te lo repito El o qué? tema de... No, no, la oí, sí, gracias. La cuestión de qué potencia usamos en función de la sensación térmica que quiera obtener. Veréis, la sensación térmica que tendrá el paciente y que nosotros también vamos a tenerla, ¿no?, en nuestras manos en el caso del uso manual o de cuando lleguemos a usarlo de nuevo manualmente, esa sensación térmica depende de varios factores. Evidentemente, el primero y fundamental es la potencia que yo programe, ¿de acuerdo? Pero también, repito, la sensación térmica depende de factores como son, por ejemplo, la amplitud del circuito. No es lo mismo, si me veis en pantalla, un circuito tipo sándwich, un circuito muy localizado en el que, digamos, rápidamente va a subir la temperatura, a utilizar circuitos mucho más globales, como hablábamos, en toda una extremidad, ¿de acuerdo? De forma que el porcentaje de potencia es un factor fundamental. La amplitud del circuito es otro factor fundamental, pero luego hay factores como el tamaño del electrodo. A menor superficie del electrodo la sensación térmica también subirá. Y por último también hay factores individuales o intrínsecos, ¿verdad?, de cada persona. Por ejemplo, el umbral de sensibilidad térmica, el índice de grasa de esa persona. La grasa es muy resistente al paso de la corriente, con lo cual puede condensar zonas más calientes que otras. No es lo mismo una persona que tenga un índice de grasa muy alto o muy bajo. La edad, la edad de la persona influye y, por ejemplo, el porcentaje de hidratación de los tejidos de cada persona. Ahí os haría un inciso. Va muy bien recomendar que la persona se hidrate bien previamente a la sesión. No, no solo justo antes de la sesión, sino incluso los días previo o los días entre sesiones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como veis, hay muchos factores que influyen en la sensación térmica. Repito, potencia, amplitud del circuito, tamaño del electrodo, características o, sí, características propias de la persona. Por lo tanto, justamente por esa razón, porque hay tantos factores, es por la que esa escala de sensación térmica, aun siendo subjetiva, es muy válida, porque es la que nos guiará en todo momento. Vale. Nos piden también que expliques un poco mejor la opción pulsada, cómo funciona, lo del tema de 1 y 5 hercios. Sí, gracias. La emisión pulsada, digamos, primero daríamos al icono de emisión elegir entre continua pulsada. Veréis que es un icono en el que aparece en modo pulsado como una especie de corriente rectangular, ¿vale? Y una vez hemos entrado en esta opción pulsada, el equipo nos permite elegir entre una emisión pulsada que se interrumpa una vez por segundo, ¿vale? Sería un hercio, es decir, una interrupción por segundo, o bien 2, 3, 4 o hasta 5 interrupciones por segundo. Esta es
elección nuestra, ¿verdad? Entre elegir un hercio, que sería poco pulsado, 2, 3, 4 o hasta 5 hercios, que sería la opción más pulsada o más interrumpida o más atérmica, si queremos decirlo así. Ok. Rocío te pregunta, cuando se habla de resistivo automático, ¿cuándo se pone continuo y cuándo pulsado? Bueno, yo creo que... Bien, ahí un poco son los mismos criterios. Es decir, lo primero es que, bueno, es trabajar con tener claro nuestro objetivo terapéutico. Si buscamos atermia, porque estamos en fase aguda, sería un pulsado. Si buscamos una sensación térmica media o alta, pues emisión continua. Vale. Pregunta Mario, ¿se puede hacer cinesiterapia con capacitivo o solamente se hace con resistivo? Básicamente con el resistivo, sí, porque con el capacitivo es más complicado a la hora de que no podemos detener tanto el electrodo y al fin y al cabo el capacitivo sabemos que siempre acaba condensando mayor corriente debajo del electrodo. En cambio con el resistivo jugamos más con las resistencias que conseguimos mediante el movimiento. Vale. Hay varias preguntas relacionadas con el tema del pelo, como hubo ayer, ¿no? ¿Qué hacemos con él? Si lo cortamos o... Ah, sí. Sí, hombre, no voy a decir que lo mejor es que se te caiga como a mí, ¿vale? Pero bueno, a ver, el pelo realmente en el uso se trata de usar un poquito más de crema, ¿vale? Para que el electrodo pueda deslizar y hacer buen contacto y nada más, no supone ningún problema añadido. En general, y hablo de aplicaciones fuera de la cabeza o del cráneo, lo ideal es rasurar, ¿vale? Antes de la terapia, rasurar la zona, porque es mucho más cómodo para el fisio, para el paciente, más higiénico, deslizará mucho mejor la crema, el electrodo, etcétera. Y en el caso del cráneo o de cabeza, pues es añadir un poquito más de crema y apartar el pelo en lo posible, ¿de acuerdo? Vale. Luego, ya voy a preguntas más clínicas, ¿eh? En caso Bien, de traumatismo en la cara que ha creado un edema o un hematoma desde hace 4 meses, ¿cómo lo tratarías? sobre todo con capacitivo. Capacitivo, eh, más bien, primera sesión atérmica y luego buscando un poquito en las siguientes sesiones, haría varias sesiones si pudiera ser a diario, empezando con sensaciones térmicas de 0, de 1 y progresivamente máximo hasta 2, ¿de acuerdo? En las siguientes sesiones. La placa en este caso situaría al paciente en supino con la placa interescapular. Básicamente capacitivo. En cara podemos usar capacitivo y también resistivo, pero a nivel de cráneo, que antes no lo dije y puede ser interesante apuntarlo, a nivel de cráneo, es decir, a nivel frontal, parietal, temporal, occipital, solamente uséis os recomiendo usar capacitivo. Vale. Luego también hay varias personas que preguntan por contraindicaciones. Yo te las resumo sobre todo en material Sí, de síntesis y temas cardíacos, cardiológicos, embarazadas. bien. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a empezar por contraindicaciones absolutas del sistema. Son dos: embarazo y portadores de marcapasos o de cualquier otro elemento, dispositivo electrónico que esa persona tenga implantado. Estas son absolutas: embarazo y portadores de marcapasos. Como expliqué durante la charla, no hay contraindicación con osteosíntesis, ya que ese material metálico no ofrece resistencia eléctrica y por lo tanto no genera temperatura. Y vamos a hablar únicamente de contraindicaciones relativas o precauciones
que tienen que ver con no usar hipertermia, no usar potencias altas, sobre todo en personas que tengan trastornos, vamos a decir, a nivel circulatorio, ¿no? Tromboflebitis, personas con medicación anticoagulante, riesgo de trombosis, cualquier alteración a nivel circulatorio o venoso, no usaremos hipertermia. Vale. ¿Pacientes con espasticidad se podría usar y qué parámetros? Sí, es útil usar simplemente capacitivo, usar capacitivo en potencia media, sensación térmica de 3, para reducir o equilibrar el tono, y esto es bastante útil tiene un efecto temporal, evidentemente, pero realizar un trabajo capacitivo en potencia media reduce o equilibra el tono y eso permite hacer ejercicios o trabajo de movilización o trabajo manual de una forma más fácil y más práctica. Vale. Otra pregunta. En periostitis, ¿cuánto tiempo nos quedamos en cada pico de hipertermia? Periostitis. Sí, sí. Ahí establecemos, utilizamos el electrodo resistivo pequeño a nivel de la espina tibial o de la cara interna de la tibia, que son habitualmente las zonas donde se produce esa periostitis. Sabéis que es una zona aproximadamente entre 2-4 centímetros donde tenemos esa periostitis. Colocaríamos la placa a nivel de gemelo, ya sea la metálica o la adhesiva, y el electrodo lo vamos a mantener estático, subiendo la potencia con prudencia, pero progresivamente hasta que lleguemos a esa sensación de 5. Y esos picos de hipertermia mantendremos el electrodo entre 3-5 segundos en cada zona. ¿De acuerdo? Lo ideal es llegar a ese pico de hipertermia, mantenerlo, como digo, 3-5 segundos. En ese momento apagar el equipo, darle al clic, resituar el electrodo, que será un poquito más arriba, un poquito más abajo, en los puntos álgicos. Volvemos a conectar el equipo en ese nuevo punto y mantenemos hasta llegar al 5 y ahí de nuevo mantenemos 3 o 4, de 3 a 5 segundos. Y repetimos esta operación de picos, pues pueden ser 3, 4, 5, 6 veces. Vale. Te preguntan también cómo sería el trabajo de suelo pélvico con aplicación abdominal y vulvar externa, qué electrodos y qué frecuencia. Yo sé que ahí no eres experto, pero algo de conocimiento tienes. Sí, a ver, no soy experto, es verdad. Veréis, el suelo pélvico tiene muy buen resultado ya como preguntáis a nivel externo, ¿verdad? Colocaríamos la placa a nivel lumbosacro y podemos trabajar perfectamente a nivel periné con electrodo capacitivo, el tamaño pequeño, es la mar de útil y suficiente. También podríamos trabajar el resistivo, ¿vale? Es decir, podríamos hacer solamente una sesión capacitiva o una sesión en la que dividimos el tiempo, primero capacitivo el 50% del tiempo, resistivo el otro 50%. Tiempos en torno a 20 minutos. Y potencia, o pues como hablamos en general, en función del objetivo. Si es una situación clínica aguda, con mucho dolor, potencias bajas, y en general lo que se buscan son potencias medias o medio alta incluso para vascularizar. Vale, te pregunto, Natalia pregunta, ¿por qué después de una sesión para el manguito o bursitis queda dolor? Bueno, normalmente, vamos a ver, en un porcentaje bajo de sesiones o de pacientes puede darse esta situación, digamos, de que quede molestia, ¿de acuerdo? Normalmente tiene que ver con que hemos usado una dosis de energía o una potencia o un poco más alta de lo recomendable o más tiempo
de lo recomendable. Es decir, nuevamente porque la dosis energética ha sido, para entendernos, demasiada. Entonces, o bien yo recomiendo trabajar en entregas de potencia y de dosis energética más progresivas, sesión a sesión, o dentro de la misma sesión la potencia mucho más prudente o más progresiva, y en tercer lugar, si tenemos sospecha o pensamos que hemos podido usar demasiada potencia, lo que os aconsejaría es que la fase final capacitiva térmica la alarguéis algo más de tiempo, ¿vale? Normalmente entre 3 y 5 minutos es suficiente, pero si esa fase final la alargamos, por ejemplo, a 10 minutos, si hemos trabajado previamente en el resistivo mucha temperatura, la vamos a atenuar mucho mejor y la sensación de bienestar para el paciente será también más positiva. ¿Cómo harías el tratamiento de un ataque de gota? Pues aquí me habéis pillado totalmente. Nunca he tratado gota ni tengo información de haberse tratado. Vale, pues oye, mira, una que... No quiero ahora Apúntatela para inventarme otro día, algo que no. Carlos, apúntatela para otro día. Vale. Sí. ¿En qué casos específicos se puede usar los 750 kilohercios de intensidad? Bueno, de frecuencia se refiere. ¿En qué casos específicos? Bien. Pues 720 pueden ser muy útiles en estructuras de aparato locomotor, estructuras más superficiales. Por ejemplo, para ir a lo concreto, un tendón de Aquiles, un epicóndilo, articulaciones de la mano interfalángicas, estructuras, como digo, más superficiales. También preguntan si nos puedes decir algo, Natalia te pregunta si puedes decir algo sobre los neuromas de Morton. No es, sí, puedo decir algo. Puedo decir que no es tampoco donde haya mayor porcentaje de éxito, pero sí, he dado buenos resultados en algunos casos, por lo tanto os invito a que lo probéis. Y estaríamos hablando sobre todo de resistivo. Sobre todo, haría una preparación previa, digamos, de la fascia plantar con capacitivo, vascularizando, pero sobre todo vamos a basar en el uso de electrodo pequeño resistivo estático en la zona y más bien atérmico. No buscamos temperatura ahí. Vale, un segundo, que voy recopilando, porque ya estoy mirando directamente el chat. ¿Por qué la diatermia provoca deshidratación? Perfecto, porque en todo ese constante paso de corriente eléctrica y en todo esa constante transformación de energía eléctrica emitida por el equipo que nuestro cuerpo transforma constantemente en temperatura, ¿vale? Ahí hay consumo de agua, mucho, y consumo a nivel celular, consumo de agua y consumo de glucosa, ¿vale? Por eso es importante que haya una buena hidratación en el tejido, incluso que haya un buen, vamos a decir, un buen porcentaje de sales minerales en el tejido, ¿eh? La alimentación también es importante. Pero efectivamente la diatermia, la tecarterapia, consume mucha agua y muchas sales minerales y mucha glucosa. Eso es normal. Ok, pregunta Francisco Velasco, ¿cómo se limita la sesión por julios en los equipos? Sí, perdonad que no lo he explicado bien. En pantalla decíamos que puedo seleccionar el límite de la sesión, lo habitual en tiempo, ¿verdad? Pero en pantalla habrá un icono de un reloj. Si yo pulso a este reloj, aparece un icono tipo, para entendernos, tipo átomo, ¿vale? Como un átomo. Y ahí es donde puedo seleccionar el límite de la sesión en julios. Ok. Alejandro pregunta. Es decir, perdón, Sí, la termina. barra de tiempo, disculpa Nacho, Sí, sí. la barra de tiempo, cuando yo he seleccionado el icono del átomo, se convierte en barra de julios.
En puntos, Alejandro te pregunta, ¿en puntos de acupuntura concretos se podría aplicar como un punto gatillo? Vamos a ver, sí, en cierto modo sí, estamos tratando un punto de forma estática. Los ejemplos que he puesto eran atérmicos porque eran casos de cefalea o de dolor, ¿vale? Más agudo, pero si estuviéramos en una situación en la que queremos es todo lo contrario, estamos en una situación, vamos a decir, yin, desde el punto de vista de acupuntura, y queremos calentar ese punto, entonces estamos dando temperatura alta y estamos haciendo, sí, unos picos de hipertermia en el punto, en este caso de acupuntura. Realmente muchos puntos gatillo, por no decir todos, son puntos de acupuntura también. Vale, Laura te pregunta una cuestión interesante. Dice, ¿qué criterio tienes para terminar con una sesión o con un tratamiento, ¿no? Ya, ya. ¿Cómo pones el Bueno, límite de sesiones, ¿no? ¿Dónde lo pones? sí, sí, es buena pregunta y no es fácil. No es fácil, ¿verdad?, responderla o saber eso. Ahí, ciertamente, em, el uso, ¿no?, la práctica, la experiencia os ayudará mucho. Pero bueno, los criterios básicamente, digamos, son los siguientes. Ahí es muy importante, sobre todo cuando estamos trabajando de forma manual, eh, nuestra mano, ¿verdad? Todos los fisios lo sabéis, lo sabemos, que nos van a ir dando una lectura del tejido y vamos a ir testeando ese tejido. Me explico. Si yo empiezo en la primera fase capacitiva a vascularizar, a calentar el músculo y estoy combinando con masaje, llegará un momento en el que mis manos van a notar que ese tono muscular se ha equilibrado y se ha reducido y tengo una temperatura de 3, ¿verdad? De una forma uniforme o homogénea en todo el grupo muscular, y ahí mis manos ya me dirán que he acabado esa fase, ¿vale? Testeando el tono muscular, testeando el dolor a la presión con mi mano, ¿no? Muchas veces el paciente, tú vas trabajando con el resistivo, te va diciendo que hay dolor y llega un momento en la propia sesión en la que vuelves a testar esa presión y ya no da dolor. Por lo tanto, todo eso son formas que nos indican cuándo estoy acabando cada una de las fases o cuándo estoy acabando el tratamiento. Vale, ¿qué experiencia tienes con ATM? Esta pregunta también le hicieron ayer. Sí, en ATM el enfoque es el siguiente. En primer lugar, descartando, como también dijimos, ¿verdad?, ayer, descartando que la lesión se deba a la rotura del menisco, ¿vale? Os comenté que, si no me equivoco, hay un tercio de la población que tiene menisco intraarticular y 2/3 que no, si no recuerdo mal, ¿eh? Entonces, si la rotura es meniscal, vamos a tratar solamente, digamos, el aspecto sintomatológico, ¿vale? El tratamiento tiene que ver de dos formas. Una, sobre todo con capacitivo para trabajar toda la musculatura de maseteros, ¿no? A nivel de equilibrar el tono muscular, descargar esa musculatura. Y luego con el uso del resistivo, sobre todo el tamaño pequeño, a nivel externo en la propia articulación, si hay dolor de forma más atérmica. Y también hablamos, en el caso de que no haya esa rotura meniscal y queramos hacer incluso alguna técnica osteopática, digamos que adaptaríamos el electrodo resistivo en la palma de mi mano, el pequeño, lo fijaría con el cuarto y quinto dedo y tendría 2 dedos para hacer incluso a nivel intrabucal, terapia osteopática con el resistivo. Ahora no te oigo, Nacho. Me había desconectado el micro. Sí. En una placa normal, es decir, la no adhesiva, es recomendable aplicar crema conductora. Veréis, no es necesario ni imprescindible, ¿vale? No está mal usar crema tampoco, ¿vale? Yo creo que un poco, he visto según gustos y criterios de cada uno de nosotros,
No está mal aplicar crema porque es un elemento refrigerante. Sobre todo si voy a o tengo previsto trabajar una sesión con mucha potencia donde voy a buscar hipertermias, ahí el tener crema en la placa pues siempre para el paciente resulta un poquito más cómodo. Incluso puedo parar la sesión en un momento determinado y añadir crema para que esa placa no se sobrecaliente, ¿vale? Pero, repito, no es necesaria ni imprescindible. Vale, una pregunta relacionada con la estética. Bueno, entiendo, relacionado o que se puede acercar al tema estético si hay Ujú. problema con prótesis mamarias. No, no es una contraindicación. Sí, ciertamente la prótesis mamaria y en general, ¿no? Los materiales silicónicos, etcétera, son prótesis que sí van a ser, para entendernos, condensadores eléctricos, ¿vale? Pero no está descrito no está descrito como contraindicación, ni hay descritos efectos adversos. Más bien, al ser un condensador eléctrico, si el objetivo de la terapia, por ejemplo, es una reafirmación a nivel de mamas, pues esa prótesis condensa más cargas y reafirma incluso más. Vale, preguntan también para tratamientos viscerales si se puede utilizar y si capacitivo o resistivo. Sí, sí se usa y sobre todo sería más resistivo, sobre todo resistivo. Ok, y para drenaje linfático también preguntan. Mirad, drenaje linfático, sinceramente, yo os diría que no he visto en diatermia unos resultados significativamente buenos como para aconsejarlo plenamente. Es decir, normalmente se ha usado y se usa siguiendo el método o los pases del método tradicional de drenaje linfático, básicamente con capacitivo, pero repito, el porcentaje de éxito pues no lo veo tan alto como en otras aplicaciones. Vale, pregunta Noelia si la fisioterapeuta que lo utiliza está embarazada, ¿puede aplicar el tratamiento ella? Puede aplicarlo, pero siempre desde el mango. No te recomiendo, digamos, el entrar con las manos en el circuito. Sinceramente, no porque yo crea que pueda haber cualquier efecto adverso, pero el embarazo hemos dicho que es una contraindicación absoluta como paciente y como terapeuta puedes usarlo, pero sin ese contacto manual, es decir, utilizando el mango. Preguntan desde Portugal si la placa conductora da una sensación desagradable al paciente, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo solucionarlo? La placa, ¿verdad? La placa de retorno, sí. Sí. Una sensación. Bueno, un saludo a Portugal, lo primero. ¿eh? Y el segundo, sí, la placa de retorno puede efectivamente sobrecalentarse en alguno de los bordes habitualmente. Veréis, esto ocurre básicamente cuando yo estoy aplicando el sistema resistivo y en potencias altas, para entenderlo. Esto es lo habitual. ¿Por qué ocurre? Porque si el electrodo resistivo no está en vertical o en perpendicular con respecto al área de la placa, sino que la placa, por ejemplo, está en esta situación y el electrodo aquí, el borde más cercano al electrodo va a recibir la mayoría de la corriente. Con lo cual, cuando yo vaya a trabajar resistivo en potencias altas, lo ideal es que el electrodo quede trabajando en vertical con respecto al área de la placa o, muy recomendable, el uso de placa adhesiva que nos permita adherirla a la zona que corresponda justo debajo del electrodo activo y que a lo mejor la placa, a lo mejor no, en determinadas zonas anatómicas la placa metálica no se puede adaptar. En cambio, la adhesiva sí. La placa adhesiva es muy recomendable.
Pacientes oncológicos. Teniendo en cuenta la variación del potencial eléctrico de membrana de las células cancerosas, al igual que las de los gestantes, ¿existiría alguna contraindicación absoluta relativa? Ya, a pesar de que, bueno, la teoría, ¿verdad?, nos indicaría que aumentar la temperatura, aumentar la vascularización no, no iría bien, ¿no?, para un proceso oncológico, una neoplasia. Bien, como veis, no la he comentado como contraindicación. Al menos aquí en España y el Ministerio de Sanidad no la tiene incluida como contraindicación, basándose en estudios científicos publicados, sobre todo por un equipo de investigación que hay en el Hospital Ramón y Cajal. Lo digo bien, Nacho. Ramón y Cajal, ¿no? Sí, De sí, Madrid. sí. Aquí, como digo, hay un grupo de investigación desde hace muchos años que ha publicado, ha hecho tesis doctorales y ha estudiado el efecto de este tipo de corriente de tecarterapia, concretamente en células de hepatocarcinoma y de neuroblastomas. Son estudios realizados in vitro y son estudios, además, encargados por el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Y para no alargarme demasiado, pero bueno, esos estudios han dado como conclusión dos efectos, básicamente. Uno citoestático y otro citotóxico sobre estas células tumorales en concreto. Y, repito, de momento en fase in vitro, ¿eh? Pero han sido suficientes para que no se consideren contraindicación. Meniscos. Te preguntan por meniscos. Protocolo. Menisco, igual que hablábamos en ATM, si hay rotura de menisco, podemos tratar dolor, inflamación, en el caso del ATM a nivel local, en el caso de una rodilla, pues sobre todo, más bien un resistivo atérmico, aunque el capacitivo también nos puede ayudar, ¿eh? Pero es atermia y es tratar dolor e inflamación, básicamente. Si está roto el menisco, artroscopia. Muy bien. ¿Qué ocurre con un quiste de Baker? El quiste de Baker Abajo. responde mejor con capacitivos más bien suaves si está en una fase muy sensible, muy dolorosa, ¿de acuerdo? Si no con algo más de potencia, pero responde bien con el capacitivo. Vale, bien. Daniel te pregunta cuál es tu opinión sobre la estimulación en fibras C como posible explicación al efecto antiálgico. Sí, se llegan a estimular fibras C. Esto es difícil de demostrar porque la estimación, la estimación en cuanto a aumento de temperatura en los tejidos, pues se basan en estudios que al fin y al cabo no dejan de ser, como digo, estimaciones o cálculos matemáticos sobre qué temperaturas se alcanzan, perdón, en profundidad, porque la temperatura se registra en superficie, ¿verdad? Entonces se estima que se alcanzan temperaturas entre 40 y 41 grados centígrados. Si no me equivoco, las fibras C llegan a estimularse a partir de 42, repito, si no me equivoco, ¿eh? Pero sí hemos visto sensaciones hipertérmicas, más bien desagradables, que indican, pues, como un poco una sensación punzante. Hablo sobre todo en resistivo, ¿eh? El resistivo muchas veces nos da esas sensaciones en hipertermia, pues punzantes, incluso alguna sintomatología tipo vegetativa, ¿vale? Parasimpática sobre todo. Y eso indica que estamos también en ese momento actuando sobre fibras C. Te pregunta Tony García cómo trabajarías una lumbociatalgia con dolor irradiado distal. Muy bien. No sé si es Tony García de Granollers, pero si es Tony García de Granollers, le doy un saludo. Eh, bien, pues básicamente es una aplicación resistiva estableciendo un circuito amplio
Por ejemplo, paciente en prono, placa abdominal y electrodo resistivo, en este caso yo diría el mediano, colocado hasta donde llegue el dolor de esa ciatalgia. Me explico, si hablamos de si llega hasta hueco popliteo, empezaríamos ahí en hueco popliteo. Si llega hasta planta del pie, el electrodo lo situaríamos en la planta del pie y hay dos opciones, o dejar ahí un circuito automático, como hemos hablado en la charla, y dejarlo trabajar mínimo 20 o 30 minutos. Incluso si no tenéis el sistema automático, el electrodo resistivo lo podemos cinchar, porque esto, pues tiempo atrás, ¿verdad? Que no había tantos accesorios, lo hacemos así, cinchado. O si no lo dejamos en estático, vamos recorriendo de forma de distal a proximal el recorrido de ese nervio ciático. Muy lentamente, pues eso, mínimo 20 minutos. Dame un segundo. En fisioestética solo se utiliza capacitivo con 1000 de frecuencia o también se puede usar resistivo. En la cara. Sí, se pueden usar o deben usar, digamos, los dos. Normalmente se reparte el tiempo a mitad, primero capacitivo, luego resistivo. Generalmente se busca, por ejemplo, en el tratamiento facial, se busca una sensación térmica alta, en torno al 4, una sensación térmica, digamos, máxima tolerada cómodamente por el paciente, ¿vale? O por el usuario o usuaria. Entonces, se trabaja primero capacitivo, luego resistivo, dividiendo el tiempo. Por ejemplo, en un anticelulítico se describen varios tipos de celulitis, ¿no? Si la celulitis es blanda, podemos usar algo más el capacitivo, pero hay celulitis ya más crónicas o fibróticas donde el resistivo se usa también, sí, sí. Sí, sí, se usan los dos. Vale, para encapsulamiento en prótesis mamarias, ¿qué temperatura buscarías? De 1 a 5. Dependiendo del dolor que pueda estar generando ese encapsulamiento, sería un poco también válido en quiste de Baker, que hemos hablado antes, ¿no? Si está muy doloroso o no. Si hay dolor, está muy sensible, pues siempre atermia. Pero tanto en un encapsulamiento como en un quiste Baker o quistes sinoviales, ¿vale? Si no hay dolor y viene muy cronificado, pues el objetivo es más temperatura y más resistivo, digamos. Repito, fases recientes, zonas sensibles o quistes, encapsulamientos sensibles, capacitivo atérmico. Si la situación es muy crónica y hay un quiste mucho más fibrótico, más bien resistivo y temperaturas altas. Vale. Pregunta Ana, ¿por qué puede ser desagradable? ¿Por qué puede dar una sensación desagradable los electrodos en ocasiones? Una sensación al corriente. Pues no sé, o sea, espero contestarte a lo que tú estás pensando, ¿vale? Sobre todo el electrodo resistivo, cuando lo pasamos en una zona lesionada, donde hay, por ejemplo, una rotura del tejido, una rotura fibrilar muscular o una rotura parcial de un tendón, es decir, justo la primera vez que yo paso el resistivo por encima de una zona donde hay daño, rotura del tejido, puede darnos esa sensación punzante, desagradable, incluso una sensación eléctrica, que como sabéis no es habitual, justo en ese punto. ¿Vale? El resistivo en ese sentido a veces nos diagnostica exactamente la zona donde está la lesión. Y si tenéis ecógrafo y podéis comprobarlo, es muy interesante. Normalmente es ese tipo de molestia el que produce el electrodo. Si no, puede ser la molestia a lo mejor de que no tengamos un contacto firme, suficiente, dicho de otro modo, que el electrodo lo rocemos con la piel y se produzca ahí un paso de corriente electrostática, ¿no? Una sensación
como la que podemos tener con la puerta del coche o al rozar el televisor, por entendernos. Espero que se refiera a eso. Vale. Te preguntan si se puede colocar la placa de retorno en hueco popliteo para tratamiento de rodilla. Sí, absolutamente. Ahí recomendamos utilizar una pequeña toallita, un rulito que permita colocar la rodilla en una flexión pues, de 5 o 10 grados, o 15 o 20, vamos. Un rulito debajo de la rodilla, puede ser una toalla enrollada, y la placa quedaría por encima de esa toalla, adaptándose al hueco popliteo. Te preguntan una artrosis de rodilla con prótesis. ¿Cómo haces en términos de parámetros? Básicamente, se puede empezar. La colocación de la placa sería justa la que acabamos de comentar, debajo del hueco popliteo. Podemos hacer un poquito, digamos, de capacitivo a nivel incluso en la articulación. ¿Por qué digo esto? Porque el capacitivo, como hemos dicho, es más superficial, pero va bien empezar, aunque sea muy poco, con un poco de capacitivo, porque el capacitivo rompe las resistencias de la piel, del tejido subcutáneo, y por decirlo así, es una buena forma de empezar siempre para abrir camino, ¿vale? Al circuito a nivel articular o incluso también en cuádriceps, si queréis. Pero sobre todo, se trata de aplicar un resistivo. Las primeras sesiones empezarían en temperatura media, en torno a sensación de 3, trabajando evidentemente por las dos líneas o los dos compartimentos de la rodilla, interno, externo, da igual el orden, y dedicando entre 10-15 minutos a cada compartimento. Como digo, empezando en temperaturas agradables, de 2, de 3, durante un par de sesiones, y poco a poco, a medida que asimile esas sesiones, esa energía, buscando la hipertermia. Haría un par de sesiones a la semana, máximo 3. Es decir, las 2 primeras semanas, 2 sesiones, 2, 2, y luego normalmente la mejoría se nota a partir de la cuarta, quinta, pues ya una sesión por semana o una cada 15 días más adelante. Me plantearía una estrategia de un par de meses. Ok, Juan Carlos. Mira, Leonor Viva de Portugal. A ver qué tal mi traducción, ¿vale? El portugués. Para tratar un esguince de tobillo con mucho Sí. edema, es mejor colocar la placa de retorno en la fascia plantar del pie o encima de los ganglios popliteos. Bien, lo habitual suele ser colocar al paciente en prono y la placa a nivel debajo del cuádriceps. Sobre todo si me planteo, como os he recomendado, vasodilatar a nivel de hueco popliteo, ¿vale? Entonces, se realiza esa vasodilatación en hueco popliteo y luego el trabajo atérmico a nivel de tobillo. Entonces, como buscamos todo ese drenaje en la extremidad, va mejor la placa en el cuádriceps. Si yo solamente pretendo hacer un drenaje local, pues la placa en la planta del pie es otra opción. Pero entre ambas os aconsejo más esa visión más global, ¿vale? Vale, y ya la última para terminar, Natalia Costa pregunta si los electrodos bipolares de estética, que son un Sí. accesorio opcional que hay en el modelo Plus, si son mejores o es un complemento. Pues yo, más que mejores o peores, realmente lo veo dentro de mi limitado conocimiento de la estética, pero lo veo muy bien como un complemento. Me explico. Históricamente se ha venido trabajando con los sistemas de electrodo tradicional, ¿verdad? Monopolares, capacitivo-resistivo, que también hemos estado comentando. Por lo tanto, se podría hacer una sesión perfectamente con el capacitivo resistivo tradicional y la última fase con estos bipolares, que al fin y al cabo lo que van a hacer es dar mucha más acción también a nivel de reafirmación superficial, ¿vale? Por lo tanto, podría ser incluso, para entendernos, la tercera fase de cierre de esa sesión o
cuando ya esa usuaria o ese paciente lleva varias sesiones ya con el método tradicional, podemos aplicar perfectamente una sesión solo con los bipolares. Ok, Juan Carlos, pues hemos terminado. Al final 2 horitas, ¿eh, Juan Carlos? 2 horitas. Bueno, Vale. sí, sí, está bien. Bueno, dar las gracias a todos y os informo que habrá otro webinar de diatermia fisioestética relacionado con la estética y posiblemente hagamos otro exactamente igual que este, porque al final hay mucha demanda, ¿vale? Y tendremos más webinars de neuromodulación, de ecografía, de electrolisis, bueno, de diferentes cuestiones, ¿vale? Pues nada, un abrazo a todos y gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias.